Nos seguimos acercando al comienzo del trabajo de los convencionales y en esta oportunidad estamos junto a otro convencional electo. Estamos junto a Ignacio Churra, convencional electo por Convergencia Social, lista Apruebo Dignidad. Ignacio, ¿cómo estás? Antes que todo, felicitaciones por el triunfo. Hola Bárbara, bien, estoy bien. Estábamos comentando antes de iniciar los dos la transmisión, muy atareados, ¿no? Hay mucha demanda por hablar, por conversar, por reflexionar, hacer cosas, así es que todavía en un momento como de ajustes. Bueno, comentábamos también que este es un cansancio feliz de alguna u otra manera, porque en la medida que más gente quiera conversar, dialogar, reflexionar, entender, conocerlo, ustedes también, bueno, vamos avanzando y de alguna manera generando vínculos, confianza, previo a que empiecen a trabajar. Sí, por supuesto, yo creo que el diálogo y la relación de la Convención Constitucional con la sociedad en su conjunto es clave, ¿no? Es clave para la legitimidad y para el éxito del proceso. Por lo tanto, estamos mandatados a hacer esto, ¿no? A conversar y a reunirnos. Eh, Dicho eso, es complejo el momento en el que estamos, porque estamos en una suerte de transición post-elecciones. eh, Todavía no contamos con recursos para tener equipos, nosotros mismos no tenemos recursos para mantenernos, digamos, entonces algunos todavía mantenemos algunos otros trabajos y cosas, pero ya, digamos, la sociedad nos reconoce como constituyente y por lo tanto nos empieza a pedir y a demandar como trabajo, presencia, y bueno, ahí estamos en procesos de ajuste. No es menor. Y definiciones también, porque, a ver, estamos todos ansiosos, queremos saber, como decíamos, qué piensan, cómo van a trabajar juntos, cuál va a ser la disposición también de diálogo y que tengan no solo con la ciudadanía, sino que dentro de la convención con ustedes mismos, la posibilidad de los Eh, acuerdos, por ejemplo, ¿cómo ve eso? Bueno, yo creo que efectivamente hay que llegar a acuerdos. Habemos muchos sectores distintos dentro de la convención. No hay uno que tenga ni siquiera una mayoría simple, ¿no? Hay sectores y además que yo espero que la convención no opere como con una lógica del Congreso, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Como que tengamos bancadas que operen como súper alineadas, porque no solo están pensando en el proyecto de ley que se está votando, sino en un juego político de fuerzas, de poderes, y que repercute en otras esferas que tiene que ver con, qué sé yo, los intereses partidarios, las negociaciones por cupos de listas de no sé qué. Yo en eso creo y confío que la convención va a operar con mucha más libertad y por lo tanto va a haber mucha más agrupación en base a temas, ¿no? Y a sensibilidades particulares. Por decirte, para mí un tema trascendental por mi propia historia, mi biografía y porque además creo que un tema clave es la cultura, ¿no? Y la cultura no solo entendido en cuanto como a las disciplinas artísticas, sino en una mirada mucho más amplia. Yo creo que una discusión constitucional es una discusión en última instancia sobre un proyecto de sociedad y creo que eso es una discusión sobre un proyecto cultural también, ¿no? Y creo que hay una mirada ahí, una lectura, una perspectiva cultural del proceso que a mí me gustaría que existiera. Y en eso, Aprovechando que nos metimos en eso, cuando usted dice debería ser considerado como un bien común, a qué se refiere o cómo podría concretarse una cosa así? mire, es que hay varios aspectos. Hay un ámbito que tiene que ver con los derechos culturales propiamente tal, ¿no? Y los derechos culturales tienen varias patitas, pero yo lo trato como de explicar de este modo, ¿no? Hay una primera parte que tiene que ver con el acceso, ¿no? Con el disfrute, la UNESCO habla con el disfrute, el goce de la vida artístico-cultural. Hoy día nosotros tenemos una inequidad tremenda a nivel territorial respecto a la posibilidad de acceder, por ejemplo, a obras de artes escénicas profesionales, ¿no? Hay una segunda pata de los derechos culturales que tiene que ver con la protección de los sistemas de vida culturales. Y aquí esta cuestión cruza un montón de cosas. Yo siempre pongo como ejemplo una conversación con una señora, una mujer luchadora por el agua en San Pedro de Melipilla, que me decía, mira, aquí nuestra cultura local, la agricultura familiar campesina, que es nuestra identidad, nuestro modo de relacionarnos con la tierra, con la vida, está amenazada por la agroindustria, ¿no? Por el uso, digamos, indiscriminado, lo que ellos consideran además un saqueo del agua. Ahí hay un tema, o sea, también la protección de esos sistemas culturales tiene que ver
con la cuestión medioambiental, con el modelo de desarrollo económico. Hay una mirada ahí. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la interculturalidad, ¿no? Y eso tiene que ver con la educación, con una educación intercultural, con la diversidad cultural, con que este país está efectivamente compuesto por pueblos, culturas, desde mi punto de vista, naciones tremendamente diversas. Y hay una conversación que da respecto, por ejemplo, a la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, creo que Claro, la cuestión es de... un tema mucho más amplio que solo limitarlo a una de esas dimensiones. Probablemente va a trascender Así es. prácticamente a casi todos los temas. Así es, y entender que la cultura y las artes como parte de la expresión de la cultura son una cuestión clave para el desarrollo social y humano de los países, ¿no? Las artes y la cultura nos permiten desarrollar cualidades individuales como sujetos, ¿no? Por cierto, el acervo crítico, la capacidad de simbolizar, de imaginar, de conocernos, relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, pero también a nivel social, ¿no? A nivel de cohesión, de construcción de identidad. Ahora, volviendo a un tema que mencionó antes y pensando también en lo que ha pasado en los últimos días, usted decía, ojalá nosotros no trabajemos con la lógica del Congreso, la lógica de las bancadas. Y le pregunto esto porque hay una declaración, ya la conocemos como la de los 34, que ha sido criticada, bueno, por distintas cosas, pero principalmente por dos. Agustín Esquella apuntaba a una de ellas. De alguna u otra manera están haciendo justamente eso, replicando las malas prácticas para algunos del Congreso, tratando de actuar como bloques, cosa que para muchos no sería una buena idea. Bueno, y respecto también al fondo de los contenidos que ellos están planteando, ¿qué le parece lo primero? Para empezar por ahí. Sí, no, yo ahí disiento con Agustín Esquella. Yo no considero que esto sea como la conformación de un bloque, ¿no? Monolítico, de una bancada. Me parece que esa es una interpretación. Yo creo que aquí lo que hay es una suerte de declaración de principios, ¿no? De posicionamiento ético y político. Eh, Pero hay una declaración entiendo, de principio y un llamado a ejercer una acción, que en ese caso es desconocer y no subordinarse a lo que está establecido en el acuerdo que dio paso al proceso constituyente, no solo la declaración de principio. ¿Qué le parece a usted ese llamado? ¿Usted lo comparte? es que mire, yo primero quisiera concentrarme la declaración de principios, digamos. O sea, cuando se habla de la necesidad de poner fin a la prisión política en Chile, yo también estoy de acuerdo que hay que poner fin a la prisión política en Chile. Me parece absolutamente necesario y creo que hay indicios de que efectivamente ha habido por parte de la justicia un cierto ejercicio que cabe dentro de la declaración de prisión política. Pese a que Eh, desde organismos internacionales de derechos humanos han descartado que tengamos presos políticos en Chile. sí, en esto hay diferencia, porque entiendo que usted se refiere a la declaración de Vivanco y Human Rights Watch, pero Mm. también hay otras interpretaciones. Por cierto, la propia declaración que hoy día está vigente en la Unión Europea respecto a los alcances de la prisión política, en que uno podría pensar que efectivamente una persona que ha estado sometida a un proceso que presenta ciertas irregularidades, en que incluso siendo sancionado, juzgado y condenado por el delito al que se le está imputando, esa persona quedaría en libertad, ¿no? Es decir, está teniendo una prisión preventiva que desde esa lectura cumple un rol de prisión política. Entonces, yo, por ejemplo, en ese punto adhiero. Cuando se habla de verdad y justicia, por cierto, esta es una demanda que surge hace décadas en nuestro país. Nosotros tenemos una deuda de verdad y justicia y reparación en violaciones de derechos humanos por parte del Estado desde la dictadura y, por cierto, en el proceso del estallido social. Ahora, como Cuando usted dice, eso es una demanda muy antigua que la vienen impulsando mucha gente desde hace muchos años, pero tiene que ver entonces con la convención porque es algo que no le compete ni a la convención ni al gobierno de turno, sino más bien al Poder Judicial, que es un poder independiente. En el Claro, pero fondo, mezcla por eso, cosas. por eso le digo que a mí me parece legítimo que un sector adhiera a un cierto manifiesto, una cierta mirada de mundo, ¿no? Yo creo que aquí lo que están planteando es eso. Cuando hablan de la desmilitarización del Gualmapu, yo también, por cierto, que estoy de acuerdo con la desmilitarización. Cuando se habla del problema de la no más expulsiones de migrantes, ha sido el propio servicio migrante jesuita quien ha planteado que aquí ha habido casos que ha violado tratados internacionales respecto a separación de familia. O sea, creo ¿qué le quiero decir? Que me parece que no debiera ser problemático que una cantidad de personas se agrupen bajo ciertos principios, ciertas visiones de mundo y hagan una declaración, ¿no? A mí eso no me genera un problema, digamos. Sí, pero eso no generó ningún problema. Sí, el problema lo genera la otra parte que le comenté, es cuando ellos hacen un llamado a
ejercer la verdadera soberanía que a su juicio tendrían, al no subordinarse a las normas del acuerdo, básicamente desconocer cuál es el marco en el que tienen que trabajar. Esa es la parte preocupante, no la de los principios. Sí, a mí eso me parece un poco una interpretación. ¿A qué me Pero refiero? lo dicen textual, no es una Sí, interpretación. Dicen pero textual, no a- subordinarse a las normas del acuerdo. Pero por qué le digo que me parece una interpretación? Porque el acuerdo por la paz ya está absolutamente modificado, ¿no? Es decir, ese acuerdo no contemplaba escaños reservados para indígenas, no contemplaba paridad, eh, y no Pero siempre lo contempla, supimos antes, o sea, era un tema que se estaba discutiendo desde mucho bueno, antes, no por habían eso llegado lo a la digo, fórmula perfecta. pero cuando se llegó a ese acuerdo, hay gente que dijo, no, este acuerdo queda acá, esto es. Y hubo fuerzas políticas dentro de un poder constituido como el Congreso que pujaron por mover las barreras, digamos, de lo que se había acordado y finalmente lograron que este proceso sea, desde mi punto de vista, mucho más democrático y representativo, ¿no? Por lo tanto, ese acuerdo en sí mismo, como fue concebido en primera instancia, ya no existe, porque ya ha sufrido una serie de acuerdos de modificaciones importantes, ¿no? Lo sustantivo sigue estando todo, o sea, salvo eso que se estaba discutiendo de antes y siempre se supo que iban a haber escaños reservados, no se había llegado a la fórmula exacta de cuántas, por ejemplo, pero lo sustantivo, todo eso fue lo que la gente aprobó en el plebiscito y eso no ha cambiado hasta ahora. Sí, ahí hay dos cosas. Yo no creo que eso estaba de acuerdo de antes. Yo creo que aquí había mucha gente que no quería que hubiera escaños reservados indígenas. De hecho, la fórmula que se acuerda para los escaños reservados indígenas, desde mi punto de vista, era la peor, ¿no? Porque aquí lo que se planteó era que hubiera escaños supernumerarios. Finalmente, felizmente hay representación, pero para mí era la peor fórmula. Entonces, no creo que haya sido algo que realmente estaba así como, bueno, esto lo terminamos de resolver después. Por algo no hubo acuerdo esa noche en esas materias. Pero ¿qué es lo que yo le quiero plantear? Ese acuerdo no concibe, por ejemplo, mecanismos de participación ciudadana. Y eso, usted, y no digo usted Bárbara, digo usted como un interlocutor otro, ¿ah? Podría pensar que si la convención se dota a sí misma de mecanismos de participación ciudadana, estaría desbordando los límites, ¿no?, de ese acuerdo. Y eso a mí me parece cuestionable. Por ejemplo, Hay una pequeña cosa, porque hay muchas cosas, como dice usted, que no están definidas. Entonces es distinto agregar algo que no está definido respecto a cambiar cosas que sí están. Y le pregunto porque, por ejemplo, tal como dice usted, hay muchas materias que todavía no tenemos claridad, las van a tener que definir ustedes en el reglamento, porque el acuerdo también es bien acotado. Pero, por ejemplo, la regla de los 2 tercios, o el hecho de que la única función para la que ustedes fueron elegidos es para redactar una constitución, para eso y nada más que eso está establecido, no se puede cambiar. Es distinto lo que se pueda eventualmente irse agregando para que ustedes puedan funcionar, que van a ser sin duda muchas cosas. ¿Cómo, dónde, cuándo, en qué lugares, por ejemplo? Hay ya, muchas bueno, cosas que van a tener que definir. ya que me queréis llevar al detalle Ujú. de este pronunciamiento de la vocería de los... Entremos al detalle, pues, yo no tengo problema, O sea, más que ir al detalle o no, lo que mucha gente no, quiere saber es, por eh, eso, en el fondo, no, ¿qué cree usted? ¿Deberían limitarse a las cosas importantes que están establecidas en el acuerdo? ¿O es que también eso es lo cree que que deberían tener multipoderes y poder hacer prácticamente lo Es que que eso es lo que le quisieran? quiero decir. Yo no veo que en esa declaración se hable de multipoderes, Mm. ¿no? Yo no lo veo. Yo veo que se habla de la soberanía popular, por cierto. El poder constituyente responde a una soberanía popular. Yo no observo ahí, en esa declaración al menos, que se esté diciendo nosotros vamos a pasar por sobre ciertos poderes constituidos, vamos a desbordar los límites legales de nuestras atribuciones. Eso yo no lo veo. Entiendo que su tema tiene que ver particularmente con lo de los 2 tercios, ¿no? O Por sea, eso, con esto y con el marco respecto a lo que pueden y no hacer, básicamente. pero por Que eso le digo, en esa declaración, ¿qué es lo que usted observa que dice que podrían trascenderse los límites de el trabajo, que ya es un trabajo tremendo, que es escribir una nueva constitución? Eso es lo que yo no veo en esa declaración. Por eso le pregunto, si no es eso y si son los 2 tercios en particular, respecto a los 2 tercios, yo le diría dos cosas. Efectivamente, esa norma está vigente. Ahora, si esa norma hay espacio para discutirla en la convención constituyente y ver, por ejemplo, su aplicabilidad, por cierto que sí. Toda norma, además, yo no soy abogado, pero esto los abogados lo saben de sobra, por eso esa cosa de que cuando, ¿cómo es la? Donde hay dos abogados hay tres opiniones, una cosa así, ¿no? Eh, más o bueno, menos.
bueno, la norma tiene que interpretarse, su aplicación, ¿no? Y eso me parece que es una discusión que también tiene derecho a dar la Convención Constituyente. Porque lo que yo siento detrás de todo esto, Bárbara, es que hay mucho temor, ¿no? Hay mucho temor de ciertos sectores que, por cierto, han gozado durante mucho tiempo de una sobrerepresentación en los espacios de decisión política, eso hay que decirlo, ¿no? Y hay un cierto temor de una pérdida de control, de decir, chuta, nosotros teníamos mecanismos para controlar las cuestiones estructurales que pasaban en nuestra sociedad. Teníamos los medios de comunicación que generaban hay una incidencia importante, teníamos una articulación con el mundo económico, teníamos repartida nuestra influencia en diferentes sectores políticos, y hoy día parece que hay una pérdida de control, como que irrumpe nuevamente en la esfera pública este sujeto político que fue tan protagonista durante el siglo XX y que parece que había desaparecido, que es el pueblo, ¿no? ¿Cree Y usted el que esto de pueblo, alguna manera se cae al no conseguir ningún sector el tercio? El tercio, bueno, que para muchos era como una herramienta, como probablemente, una posibilidad de bloqueo que ya nadie tiene. probablemente, pero por otro lado, a mí me parece que la irrupción de este sujeto político del pueblo en la esfera pública es una gran noticia, ¿ah? Porque todos los que creemos y confiamos en la democracia, creemos, por tanto, que la soberanía reside en el pueblo soberano, ¿no? Es ahí en donde está el pueblo, el poder originario de la sociedad. Por lo tanto, que ese pueblo hoy día se esté articulando, que tenga manifestación y vínculos territoriales, y ya no hablemos de pueblos, sino de pueblos, ¿no? De diferentes culturas, a mí me parece una gran noticia. Entonces, yo más bien quisiera llamar, Bárbara, como a bajar un poco la ansiedad y los temores, es decir, como aquí no hay ni más ni menos que un proceso constitucional en curso. Todavía la constituyente tiene que asentarse, tenemos que sentarnos a conversar. Sabemos que en ese espacio vamos a ver 155 personas, que en algún minuto podremos hablar 3 minutos cada una y ejercer un voto cada uno, y vamos a dar las discusiones que haya que dar. O sea, respecto a lo que estamos hablando, porque es interesante mirarlo desde todos los puntos de vista, porque usted dice, bueno, hay mucho temor de un sector que ya no va a poder bloquear, ¿cierto? Como muchos piensan o se ha podido hacer en mucho tiempo, pero también hay sectores desde el otro lado, podríamos decir. Nosotros hemos podido conversar con varios y nos dicen, bueno, también hay temor de no estar a la altura de las expectativas, de no poder hacer los grandes cambios como se han soñado y como se han prometido. Las expectativas de la gente también son muy altas. O sea, de alguna u otra manera podríamos encontrar quizá distintos grados de temor, pero no solo en un lado, quizá en todo. Ah, bueno, me está preguntando si yo también tengo un poco de temor. Claro que O sí, si usted lo ve también, pues, ¿usted tiene temor? por supuesto que sí. O sea, tengo temor de que no seamos capaces como convención, como proceso, de cumplir las expectativas. Por cierto que sí, pero ese temor no me paraliza, más bien me moviliza, y no es un temor fundado en que la convención se toma atribuciones que no le son propias, o qué sé yo, o que se vaya a destruir toda la institucionalidad o refundar la historia del país, ¿no? Mis temores no van por ahí. Mi, si son temores o preocupaciones, más bien, tienen que ver con cómo generamos un proceso que sea realmente virtuoso, que dé cuenta de las necesidades y las demandas de la ciudadanía y que esté legitimado. Este proceso concluye, como usted bien sabe, con un plebiscito de salida, con voto obligatorio, y bueno, tenemos que llegar con una constitución, con un texto que venga lo suficientemente legitimado en el proceso, en el cual creo que la participación ciudadana es clave, para que sea aprobado, ojalá con una amplia mayoría, y por fin nos dotemos de una carta constitucional en democracia y bueno, tengamos, no sé, 10, 20, 30, 40 años, lo que dure la nueva constitución, que genere condiciones para el desarrollo, para la prosperidad, para la equidad en el país. Bueno, usted dice, ese temor no me paraliza, pero a muchas personas el temor sí los paraliza y eso va a ser muy relevante respecto a cómo van a ser las dinámicas que se den en la convención. Quizás algunos encerrados en una trinchera, estoy pensando en todos los sectores, no en el suyo particularmente ni en otro. ¿Cómo puede eso afectar o no el diálogo, la capacidad, pero sobre todo las ganas de verdad de escuchar a los otros? Bueno, y como dice usted, quizás estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ahí van a tener que imponerse la mayoría, como corresponde. Sí, es que mire, Bárbara, yo le voy a decir algo que a lo mejor no es muy,
políticamente correcto o puede sonar así medio Ya, pero para eso disruptivo, estamos. o no sé qué, para alguien, para eso estamos, además estamos conversando nosotros dos en la interna, acá en confianza. Yo siento que hay ciertos sectores de la sociedad que están, por decirlo así, un poco sensibles de piel, ¿no? Es decir, gente que durante mucho tiempo, y no solo digo de la derecha, sectores de las élites, ¿no? Élites culturales, élites económicas, élites políticas, antes de que me lo pregunte o me ponga cara, yo por cierto pertenezco a una élite cultural, ¿no? No política ni económica, pero por cierto una élite cultural. Tengo padre universitario, abuelo universitario, por cierto que sí. Eh, que han tenido demasiado control y demasiada como presencia en los espacios de toma de decisiones y hoy día ven que pierden el control, ¿no? Y que otros sujetos sociales irrumpen en esa esfera. Gente que han sido históricamente los postergados del sistema, ¿no? Pueblo originario, gente que ha vivido en una situación de precariedad total, gente que toda la vida la sociedad los ha maltratado, ¿no? Gente que nunca ha tenido control de nada, que cuando tiene un problema no tiene un amigo abogado a quien preguntarle, que cada vez que lleva a su madre al hospital público termina peleándose con el guardia del hospital porque no la atienden y la tienen afuera, ¿no? Gente que nunca ha tenido el control. Esas voces hoy día irrumpen, ¿no? Con poder en la esfera pública. Y si usted me lo pregunta, yo digo, bueno, esas voces tienen derecho un poco a gritar el gol, ¿o no? ¿No? Es decir, oye, lo logramos, ¿ah? Lo logramos, estamos acá, Pero, ¿qué luchamos implica? contra... ¿Ah? ¿Qué implica gritar el gol? Como dices tú, porque una cosa es Bueno, gritar el decir gol y otra eso, cosa es tomar la pelota y después llevársela, pues. no, si aquí nadie se va a llevar la pelota porque después vamos a entrar a la cancha y la cancha tiene ciertas dimensiones, hay una pelota, todos vamos a tener, yo no he visto a nadie que haya planteado que aquí algunos tienen que tener derecho a voto y otros que no. O sea, entiendo que hay ciertos mínimos de convivencia democrática esenciales que todo el mundo considera que son respetables. Eh, pero que la gente tenga derecho a decir, sí, pues le ganamos, y le ganamos a la élite que nos cerró la puerta durante años, y hoy día tenemos un espacio de representación, y vamos a representar esos territorios, y vamos a representar a los postergados, y vamos a representar a los pueblos originarios, y vamos a representar a ese pueblo sencillo, sufriente, maltratado. Bueno, a mí me parece que tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no? Y hay gente que dice, oye, pero este no es el tono, no, pues, oye, pero ¿cómo nos vienen a decir esto? ¿Qué cosa más? Así no nos vamos a poder poner de acuerdo. Y yo digo, oye, bajen un poquito la ansiedad, eh, demasiado sensibles de piel, tranquilos. En un mes más vamos a estar sentados en la Convención Constitucional, 155 personas, con el mismo derecho a voz y a voto, vamos a tener que llegar a acuerdos, conversar, como creo que también hay una cierta utilización de ese miedo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que claramente hay gente y hay sectores que no han querido este proceso. Algunos que están fuera de la convención y otros que están dentro. Y algunos están desde ya generando las condiciones para la campaña del rechazo en el plebiscito de salida, ¿no? Y están tratando de enlodar el proceso, decir que esto no es legítimo, mire, ya quieren desbordar los límites. No, Pero ¿le mire, qué parece que la agresivo. declaración que estábamos comentando de alguna u otra manera pone sobre la mesa eso al querer cambiar algunas reglas que estaban bien establecidas? Le da espacio a quienes decían, mira, no se van a querer ajustar a lo que está acotado y bueno, ni siquiera comienzan y ya las quieren cambiar. Sí, pero le insisto, a mí me parece que esa es una sobreinterpretación, porque lo que yo veo en esa declaración, podrá haber palabras más o menos que uno esté de acuerdo, está bien, pero lo que yo veo es un posicionamiento político, ético, decir, mire, para nosotros hay ciertos temas que son estructurales, que son estructurantes de la conversación, perfecto. Y luego dice, el poder soberano recae en el pueblo, sí, y hay una interpretación posible, porque ni siquiera lo dice explícitamente la declaración, de que habría una voluntad por no respetar lo de los 2/3. Yo le digo, bueno, conversémoslo. Los 155 convencionales, felizmente, en esa convención hay diferentes sectores, también la derecha tiene representantes, creo yo, de manera mucho más ajustada, ¿no? En términos de representatividad que lo ha que tenido históricamente como sobre representación, pero tiene a su gente, hay sectores más moderados de centro izquierda, otras personas que nos situamos en un eje de izquierda, pero que estamos vinculados a agrupaciones partidarias, otros que son independientes, otros que transitarán en diferentes ejes, otros que se salen del eje izquierda-derecha, que se inicie la conversación y llegaremos a los acuerdos que haya que llegar. Yo no le tengo miedo a eso.
Finalmente, y pensando justamente en quienes nos están viendo, desde los sectores que sean, estos temores que fundados o no se han instalado, por lo menos en el caso suyo, por ejemplo, si eventualmente surgieran entonces voces que quisieran modificar sustancialmente las reglas que fueron acordadas, algo que pudiera cambiar la forma como van a trabajar, usted no estaría disponible entonces, dado que está bien normado y dentro de esas reglas van a jugar. No, ahí está haciendo una interpretación de mis Le estoy palabras. preguntando. Eh, claro, pero parte con una afirmación. Usted no estaría disponible. No, lo que yo he dicho es que nosotros tenemos que dar una conversación amplia en la Convención Constituyente. Creo que hay temas que revisar. Por cierto, los temas de participación. Por ejemplo, en el tema de un plebiscito, ¿no? Uno o más plebiscitos intermedios. Hay gente que infiere de la norma, de la ley, digamos, de la reforma constitucional, de que no cabría un plebiscito acá. Pero hay otra interpretación que es que si efectivamente la Convención Constituyente puede dotarse de herramientas de participación, una pudiera ser un plebiscito, ¿no? O más plebiscitos. Por Pero lo la gente, tanto, de alguna manera, en una democracia representativa, los elegimos a ustedes, para que ustedes voten por nosotros. En el fondo, cada uno eligió a quien lo representa y estamos esperando que ustedes ejerzan esa representación y voten alcanzando los 2 tercios en todas las materias que van a estar en el texto. sí, es que yo Hay ahí una, hay una tengo una, participación ciudadana bien irrelevante, lo tengo elegimos. claro, yo tengo una diferencia con usted en eso. Yo creo que la democracia representativa, que por cierto está en crisis, y no solo está en crisis en Chile, está en crisis en muchos países, por muchas razones y muchos factores, ¿no? Requiere relegitimarse, ¿no? Y yo creo que la manera de relegitimarse de la democracia representativa es con una participación ciudadana mucho más activa, ¿no? Y cuando la ciudadanía hoy día pide participación, ya no pide participación como lo que se entendía, ¿no? Lo que pudiéramos denominar la eterna transición a la democracia, que era como hay que escuchar a la gente, que era como hay que ponerle oídos, hay que escucharla o hay que darle voz. ¿Ah? Préndale el micrófono al caballero para que, y todos los políticos poníamos cara de, sí, claro, no, oye, importante. Ya, tenemos la voz del pueblo, vamos a lo nuestro. No, yo creo que hoy día la gente quiere transferencias de poder, ¿no? Quiere que haya una redistribución del poder. No quiere que pasemos por sobre la idea de representantes. Por supuesto que vamos a ver representantes, mediadores, en otros casos voceros, qué sé yo. Bueno, la estructura, a la estructura que responda a cada organización, ¿no? Por cierto, pero el tema es cómo hacemos que esa ciudadanía participe, porque la democracia representativa no colisiona necesariamente con una participación ciudadana mucho más activa. De hecho, hay muchos modelos de democracia representativa tremendamente como vigorosa, ¿no? Eficiente, que tienen muchos mecanismos de participación ciudadana. Y yo creo que en la Convención Constitucional tenemos que empezar a ensayar desde ya esos mecanismos de participación ciudadana que yo espero que no solo sean para la Convención, sino que sean parte del nuevo Chile que prefigure, que preconfigure la nueva Constitución. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Le deseamos desde ya el mayor de los éxitos en la labor. Probablemente no va a ser fácil, pero esperamos que salga lo mejor posible. Gracias, Bárbara, por la conversación. No, no va a ser fácil, sin duda alguna. Vamos a debatir, de eso se trata. Pero yo quisiera invitar a la gente a bajarle un poco como el volumen al miedo. Yo creo que estamos viviendo un proceso bonito, virtuoso, positivo para nuestro país. Y estoy seguro que si nos ponemos en la disposición como sociedad de entender de que aquí lo que está ocurriendo es una fantástica posibilidad de solución a problemas que viene acarreando nuestro país hace décadas, vamos a empezar a iluminar más esto a quien ensombrece. Ya, pues, que así sea. Muchas gracias nuevamente y éxito en todo lo que viene. A quienes nos acompañan, invitadísimos a seguir conociendo más en profundidad a quienes tendrán la misión de redactar la propuesta para nuestra nueva constitución. Siga junto a nosotros en emol.com.